Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al primer evento del Club de Plays tras las vacaciones de verano. Esperamos que hayáis disfrutado, que hayáis descansado y, ¿por qué no?, que hayáis aprendido cosas nuevas, porque esto sienta muy bien. Nosotros comenzamos el curso muy ilusionados. Sabéis que The Valley es una escuela y que en nuestro ADN está la formación de las personas, la capacitación. A lo largo de estos 2 años de vida del Club de Plays hemos visto en varias jornadas, varios eventos, la profunda transformación que está experimentando el mercado laboral. Vemos cómo desaparecen puestos de trabajo por la automatización de tareas. Vemos también cómo irrumpen determinadas tecnologías que nos ayudan con algunos procesos. Aparecen nuevos modelos de negocio que demandan profesionales preparados con determinadas habilidades y que paradójicamente son muy difíciles de encontrar estos perfiles. Ante un panorama en el que les decimos a los jóvenes que a lo largo de su vida laboral, una vida laboral que por cierto se está alargando cada vez más, les decimos que van a cambiar varias veces ya no de trabajo sino de profesión. ¿Cómo les podemos ayudar para prepararse? Hemos querido comenzar este curso reflexionando, investigando sobre cuáles son las claves de estos nuevos sistemas educativos. Y lo hacemos presentando un informe de tendencias que recogemos a nivel mundial sobre la educación. Me gustaría dar paso a Juan Luis Moreno, director de innovación y socio de The Valley, quien es la persona responsable de la presentación de este informe. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Isabel. Un placer estar de nuevo con vosotros y un placer retomar este curso, porque hoy justamente tenemos que hablar de cursos. Estamos hablando de la educación y estamos hablando de repensar la educación. Durante años se ha pensado que las tecnologías, las nuevas tecnologías, iban a ser esos elementos disruptivos que iban a cambiar todo un sector como el educativo, igual que estaba pasando en otros sectores. Pero ha tenido que venir una pandemia mundial y el cierre de millones de escuelas para darnos cuenta de que la tecnología estaba ahí, pero no la estábamos utilizando. Nos dimos cuenta y pensábamos que no iba a ser posible, cuando en China empezaron a cerrar colegios, escuelas, universidades, y se pasaba en apenas semanas a un modelo educativo puramente online o en presencial remoto, en directo. Cuando pensamos que aquí eso no iba a ser posible, y no estoy hablando solamente de nuestro país, sino yo creo en todos los países que nos rodean, pensábamos que llevaría mucho más tiempo, fuimos capaces. Es verdad que había un reto de crear esa experiencia para que la clase tuviera los mismos ingredientes que tenía una clase en directo tradicional, de participación, de interacción, ¿no? Cómo conseguir esa humanización de la tecnología cuando estábamos haciendo o asistiendo a una clase en remoto. Yo creo que muchos, cuando hablamos de tendencias o imaginamos futuros, y hablo en plural de los futuros, y en concreto en la educación, a lo mejor pensamos que el futuro pasa porque las clases nos la dé alguien como este robot. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Robot is neutral. It doesn't laugh if you make mistakes, and it's always it doesn't get tired of repeating words. Well, maybe there still has to be a teacher to keep the kids behaved. ¿Querríais que a vuestros hijos les educara un robot? Esa es la pregunta, ¿no? Porque como veis es una realidad, ¿no? Pero como dice Luis Pérez Breva, que es el director de innovación aplicada en el MIT, un español que está en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, no es el momento de dar por sentada la educación. Es el momento de redoblar todas las razones por las que apostamos por la educación mucho más allá de la certificación. Una educación transversal en el sistema que nos hace algo más que ser buenos profesionales.
Este viaje que vamos a hacer, este informe, es una invitación a la acción, es una llamada al cambio, es una invitación también a actuar. Para respondernos a estas preguntas, a través de los indicios que vamos viendo cada vez que monitorizamos tendencias, son indicios reales que están configurando y transformando un sector que a veces pues no era muy proclive a los cambios, por lo menos demasiado rápidos, ¿no? Y a través de estos indicios innovadores, de la mano de las tecnologías disruptivas, veremos en este informe pues la respuesta a estas preguntas. ¿Dónde comienza y cuándo termina el aprendizaje? ¿Qué obstáculos van a impedir su desarrollo pleno? ¿Qué de clásico en la educación contemporánea? O mejor dicho, ¿qué tenemos que recuperar de la educación clásica para desarrollarnos como personas? Y también si la naturaleza puede transformar nuestras experiencias de aprendizaje. Lo importante para nosotros en este informe es que esa visión compartida, que nos dimos cuenta que la tenían compartida y lo veremos, entre los distintos actores de un sistema de lo más amplio que va desde la formación escolar hasta la formación de posgrado, lo que es más importante, la formación durante toda nuestra vida como personas y como profesionales, es que esa visión seamos capaces de llevarla a la acción. El secreto está en el cómo, y eso es lo que ha sido el leitmotiv de este informe. Como parafraseando realmente a Josep María Esquirol, que fue el primer ponente en The Place, el Premio Nacional de Ensayo en el 2017, y que justamente decía esto, ¿no? Que el problema es cómo nos lo llevamos, cómo llevamos a la acción, ¿no? El secreto está en el cómo. Las tecnologías disruptivas van a convertirse en una palanca al servicio de los estudiantes, de las personas en definitiva, ¿no? Para ese aprendizaje mucho más holístico, mucho más experimental y que tenga impacto realmente en la sociedad y que va, sobre todo, mucho más allá de un título o un certificado, ¿no? Como dice el pedagogo David Cole, how you learn is how you live, ¿no? La educación es tan importante que condiciona nuestra manera de vida. Y hay muchas instituciones, más de las que pensamos, pensando y creando y explorando, imaginando cómo va a ser la educación del futuro. Este es el caso, por ejemplo, de Harvard University, que puso en marcha esta iniciativa, justamente la innovación para la educación global, en donde, de la mano de un think tank, donde involucró a personas de distintas referentes de distintas universidades de los países más variopintos, entre India, Singapur, China, México o Colombia, si no recuerdo mal, en donde hablaban de esa educación del siglo XXI. Y ellos ya hablaban, desde hace años, desde hace más de una década, de trabajar en el dominio intrapersonal, en las capacidades interpersonales, en ese dominio también cognitivo y, sobre todo, formar en valores cívicos y democráticos para hacer una sociedad más diversa, justa e inclusiva, ¿no? Y, por supuesto, también sin olvidar que la educación tenía que cambiar de la teoría a la práctica. Bueno, esa es la pregunta. ¿Estamos ya en ese siglo XXI? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cómo tenemos que formarnos como individuos? ¿Solamente es un tema profesional? Pues de la mano de las tecnologías disruptivas y en un mundo cada día más automatizado, en donde ya es una realidad, y lo vemos a nuestro alrededor, con nuestros móviles y a nuestros hijos, cómo trabajan con las tecnologías de una forma más natural o cómo la inteligencia artificial está ya hasta en nuestras casas, es más necesario que nunca trabajar en una educación como seres humanos. ¿Qué nos hace ser seres humanos? ¿Cómo podemos educar en aquellas dimensiones que son puramente humanas, que nos hacen no solamente profesionales, sino también ciudadanos, miembros de una sociedad? En definitiva, humanos. Y así es como hemos clasificado, a diferencia de otros informes donde las tendencias, los indicios los clasificamos en tendencias y las tendencias en macrotendencias, en este hemos preferido clasificar las tendencias en base a estas dimensiones, que es lo que nos hace seres humanos. Imaginar, explorar, pensar, crear, colaborar, crecer y trascender, porque son dimensiones humanas que son necesarias para realmente desarrollarnos como individuos y, sobre todo, para poner al humano en el centro frente a un mundo cada día más tecnológico. Así que, sin más, vamos a empezar a ver esos indicios, esas realidades que, como en todos los sectores que hemos ido analizando en The Place, veremos que lo juegan tanto nuevos actores que vienen y disrumpen el mercado, como los grandes actores que ya estaban en ese mercado y que están innovando con distintas iniciativas. Pues empezamos con imaginar. Imaginar para nosotros es pensar, bueno, más que pensar, es imaginar realmente cómo tiene que ser un sistema que hoy por hoy algunos consideran rígido y a veces injusto, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a esa formación, a esa educación en un sentido amplio.
Recurro a Pharrell Williams, que es el fundador de una iniciativa que hay en Estados Unidos de escuelas privadas para familias con bajos ingresos, que se llama Yellow Hub. Y Pharrell Williams lo que dice es que el sistema es rígido pero es injusto, entonces necesita romperse. Un poquito más adelante os cuento exactamente en qué consiste su proyecto. Porque imaginar no significa otra cosa que abrir los ojos y descubrir, como dice el maestro y escritor Peter Jennings, y descubrir, además, futuros posibles. Y a nosotros siempre en nuestros informes nos gusta hablar no solamente de un futuro, sino de distintos posibles futuros. Porque al final es imaginar y pensarlos, reimaginarlos. Pero también veremos dentro de este bloque otra tendencia que es cómo estos elementos disruptivos, estos actores disruptivos, están hackeando el sistema, como ha ocurrido exactamente igual en otros sectores de actividad que hemos ido tratando aquí en The Place. Importante, en una sociedad cada vez más globalizada, la diferencia hay que ponerla en valor. Y esa es la tendencia del majority of minorities, que es el valor de lo diferente. Pues vamos a recorrer cada una de esas tendencias con ejemplos de lo que está pasando. Por supuesto, en esta presentación, como siempre os decimos, extraemos partes de un informe que es mucho más amplio y que, si tenéis interés, pues podréis descargarlo próximamente a través de nuestra página clubtheplace.com y os avisaremos cuando esté disponible. Futuros posibles como primera tendencia en donde también podemos influir y ser proactivos. Y de hecho hay muchos actores que ya están pensando en ello. Cuando hablamos de imaginar, es importante entender que cómo se consigue formar o educar en imaginación para ser capaces de pensar esos futuros posibles, ¿no? Harvard Business Review hizo un artículo basado en que necesitamos la imaginación más que nunca. Ellos nos decían en ese artículo que imaginar o educar en educación significa sacar tiempo para reflexionar. Todo el mundo puede imaginar, pero necesita ese tiempo, hacer las preguntas activas y abiertas, jugar, explorar, establecer un sistema también para colaborar y compartir ideas, buscar lo anómalo, lo inesperado, impulsar esa experimentación y también mantener la esperanza porque los futuros no tienen por qué ser pesimistas. Bueno, para que veáis iniciativas de grandes actores que se están dedicando a estudiar cómo pueden ser nuestros futuros, y ya no solamente en la educación, el futuro. La Plurality University Network es una organización abierta y global que justamente lo que ha hecho es, de forma integradora, poner a colaborar artistas, diseñadores, activistas, en definitiva, cualquier persona que quiera expandir y hacer posible, imaginar posibles futuros alternativos como posibles escenarios. Hay iniciativas interesantísimas por parte de la Plurality University Network como Narratopia, que es una biblioteca precisamente para documentar todos estos posibles futuros. Pero fijaros, hasta la OCDE está pensando realmente cómo pueden ser esos posibles futuros, porque es muy difícil de imaginar. Podemos ver tendencias tecnológicas y quedarnos solamente ahí, pero cuando hablamos de la educación en un sentido transversal, vemos que hay desafíos que ahora mismo a los que nos estamos enfrentando como sociedad que pueden condicionar totalmente esos futuros posibles y también cuando hablamos de educación. La OCDE lo que nos dice es que hay posibles desastres naturales que los estamos viendo por desgracia ya de una forma cada día más frecuente debido al cambio climático. Existe una posibilidad de guerra cibernética como nueva alteración del orden mundial, posibles caídas de las comunicaciones y nos quedaríamos, o quizás teníamos que pensar lo que significaría que se hubieran caído las comunicaciones durante la pandemia, qué hubiéramos hecho como sociedad y como individuos, crisis económicas, inteligencia artificial que está provocando un mundo cada día más automatizado y por lo tanto con la consiguiente desaparición de puestos de trabajo tal y como los imaginamos y como los conocemos ahora mismo. En definitiva, eventos que pueden condicionar esa educación del futuro. La OCDE habla de 4 posibles escenarios, que pueden ser también complementarios, algunos son alternativos. Una extensión de la propia escolarización, es decir, casi seguir con el sistema tal y como es ahora mismo, ¿no? Una colaboración más internacional, donde por supuesto hay un aprendizaje cada día más individualizado, con donde los avances tecnológicos se van implantando, pero digamos que es un modelo más conservador, más lineal con lo que está pasando ahora mismo, es extender el modelo actual a una subcontratación de la educación, donde la sociedad en un sentido amplio se involucra mucho más en la educación y ya no solamente a través de una educación pública, sino realmente educando a través de los ciudadanos, como dice, con iniciativas mucho más diversas, mezclando lo público y lo privado, con tecnología como un key driver.
También hablan de las escuelas como learning hubs, ¿no? Como hubs realmente donde aparecen comunidades y donde, por supuesto, el sistema permanece, pero también se conecta con otras comunidades y es un aprendizaje mucho más allá de las escuelas o de los muros que una pantalla o un aula parece que nos impiden, ¿no?, trascender a otro tipo de conexión con el resto de la sociedad. Y también, por supuesto, esa formación continua, el donde quieras y como quieras, porque además entramos nunca más, o como nunca antes, mejor dicho, en una necesidad de formarnos continuamente, y no hablo solamente de profesiones digitales o de conocimientos digitales en un mundo cada día cambiante, sino como individuo a nivel competencial y para vivir en una sociedad cada día más injusta, desgraciadamente con más brecha en todos los ámbitos, económico, social, digital, y también menos respetuosa. ¿Cómo podemos, a través de la educación, conseguir cambiar esta tendencia? Dentro del bloque de imaginación, la siguiente tendencia que vemos es la de transformar el sistema tradicional, ¿no? Y os decía, oye, desde Pharrell Williams con su Yellow Hub hasta Google, muchos actores que no vienen del sector de la educación, como ocurre en otros sectores, están intentando cambiar o disrumpir el mercado, ¿no? Os hablaba de Yellow Hub, citando pues esas palabras de su fundador, de Pharrell Williams. Está descrita por ellos mismos como la educación del futuro. Es la primera de una red de microescuelas en Estados Unidos para gente con menos recursos, en donde se trata a cada uno de los niños de una forma individualizada. Ellos curan contenidos, curan materiales, curan experiencias, ¿no? Eligen aquellas más adecuadas para el desarrollo individualizado, y por eso no significa en soledad, sino en compartición, en comunidad, pero individualizado para el desarrollo de cada estudiante de una manera intelectual, social, emocional e incluso política, ¿no? Pero no son los únicos. Fijaros, ¿no? Siempre que hablamos de innovación parece que aparece el fundador de Tesla, en este caso también Elon Musk, ¿no? Que se ha asociado para crear Astranova con el educador Joshua Dan, y ha creado pues una escuela. De hecho, la imagen que veis aquí es de un spin-off, que ahora os voy a poner un pequeño vídeo, en donde realmente lo que trata de hacer, ya sabéis que Elon Musk siempre quiere impactar en la humanidad. Él dice que para desarrollar la humanidad adecuadamente tenemos que formar a la gente a que sea capaz de resolver problemas complejos en mínimo tiempo y de una forma colaborativa. Y qué mejor que someter a retos a los niños pequeños de una manera gamificada a esa resolución compleja de problemas, ¿no? Así que os pongo lo que están haciendo. Okay, have fun. We'll start the first game in about 5 minutes. Nice to meet you guys. I'm Connor. I'm Sarah. Caitlin. Hi, Amelia. Samuel. Nick and Marina. I'm gonna share my screen. Okay, so what's the game plan? If we go here, we can connect all these good lines. Where's the other wormhole? You have to go through this hole. Go along the swirl all the way up into the circle here. And you captured this? This is a gamble. Nebula is more risky, but the outcome is better. The best strategy was assigning people to the middle of the eye. I was thinking about assigning player roles. And then Connor and Amelia can build up here. I think that would work. I want us to start already. 4, 3, 2, 1. Somebody else got it. So just start working where you guys are. You're doing awesome. I'm evading yellow. We're trying to block off magenta. I stole it. I stole it. No, They also Magenta stole one of ours. Magenta, so decisive. Magenta somehow stole our headquarters. We need to get 22 HX and BR. HT 44. 9X and N2 BHBGBF. Okay, I connected to a star cluster. No one's going for Nebula. Total backfire, actually. We're winning points. We're winning points. We need to keep this up. Red. Red? Again? Wow. We're just gonna have a mutual spec. Let Red have that bottom part. I got it! We won! But Yay! We won! Yeah. Wait, That was Point. Hey, good job, everybody. See you back in the main session. Great job. Let's go! Synthesis School es ese spin-off de Astranova. We lost. Y fijaos, ¿no?, de qué forma tan divertida se les plantea a los niños esos retos para trabajar de una forma gamificada en resolver un problema complejo, en este caso basado en las constelaciones, ¿no? Y fijaos, qué iniciativa también tan interesante para romper el sistema. University of the Underground, una universidad ubicada en sótanos de discotecas que está en Ámsterdam y en Londres.
Y el objetivo, diréis, ¿por qué en sótanos de discotecas? Bueno, porque recrean el mito de la caverna de Platón. El objetivo para ellos es reunir generaciones, quieren ayudarles a reflexionar críticamente sobre el sistema, a que se involucren activamente en una sociedad, cada día donde hay una mayor desconexión entre los jóvenes y la sociedad que tenemos o el sistema, y quieren fomentarlo a través de la creatividad y la experiencia. Ellos mismos lo cuentan en este vídeo. The University of the Underground is a postgraduate university. It provides a Master of Arts degree set over 2 years. The tuition is free, covered by a non-profit foundation that supports the university. We're looking for creative soldiers that can infiltrate the power structures of digital, scientific and other ecosystems and modify them through music, film, design, theatre practices and politics. Our aim is to teach students how to engineer change and design experiences and events to support social dreaming, action and power shifts within these institutions. A propósito del mito de la caverna de Platón, somos un espacio situado en el subsuelo urbano para la reflexión crítica y las prácticas creativas que cuestionan la mercantilización del conocimiento, el poder y la política. Esa es su misión. ¿Cómo os quedáis? ¿No? Porque ese es uno de los actores que están rompiendo la educación tal y como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Pero no solamente nuevos actores están tratando de disrumpir o de hackear el sistema, como hemos llamado esta tendencia, sino que también hay una transformación sistémica que están intentando los grandes actores, como en este caso la Universidad de la Concordia en Canadá, que ha creado el programa en liderazgo en innovación medioambiental y digital para la sostenibilidad, porque en el fondo lo que se trata es de formar a los nuevos líderes que sean capaces de conducirnos a un planeta mejor, es decir, abordar los desafíos del planeta, donde además la digitalización puede ser, o las posibilidades de las nuevas tecnologías pueden ser claves para abordar estos desafíos, como es el cambio climático, la desigualdad, la injusticia social. Nuestra actual crisis no es económica, financiera o social, dice Franco Berardi, ¿no? Este filósofo que dice que lo que realmente tenemos es una crisis de imaginación y tenemos que reinventar cómo podemos imaginar, ¿no?, esta nueva sociedad, donde la educación va a ser una pieza angular. Y por último, dentro de este bloque de imaginar, también imaginar cómo podemos ser mucho más inclusivos, cómo podemos ser mucho más tolerantes, mucho más respetuosos con el diferente, ¿no? Cómo podemos imaginar una nueva educación donde esa mirada inclusiva sea imprescindible. Y hay muchas iniciativas, afortunadamente, puestas en marcha precisamente para un mundo que es cada día más diverso y donde tenemos cabida todos, ¿no? Diversidad aplicada a la neurodiversidad, ¿no? Y hay iniciativas, por poner algunos ejemplos, como Dislexia Canadá, que está haciendo continuas campañas de concienciación sobre el tema de la dislexia, o Center of Learning Unlimited, que es un programa de animación para adultos con autismo, precisamente para desarrollar aquellas capacidades que tienen extra sobre lo que puede ser considerado un ciudadano sin este tipo de problema. Y también Academy of Good Learning, que utiliza en este caso la realidad virtual para niños autistas para someterles a momentos de relaciones sociales para que desarrollen de una mejor manera su interacción social, ¿no? O cuando hablamos de diversidad, en este caso funcional, ¿no? Pues empresas como Verizon, que ha creado un consejo para garantizar que todos sus productos son accesibles, o iniciativas tan interesantes apoyadas por UNICEF como iSTEM, que se basa precisamente en cómo a través de la inteligencia artificial podemos transformar documentos a formatos para invidentes, ¿no? O iniciativas como en esta universidad de Alemania, que es la Universidad de Aachen, de Ciencias Aplicadas, que ha hecho una aplicación, una app, para traducir en tiempo real traducir a palabras, lenguaje de signos. Y esto será un cambio radical, vais a verlo en este pequeño vídeo, para poder formar a las personas con estos problemas auditivos. O diversidad cultural, como la
educación ejecutiva de Stanford, que ha creado Stanford Executive Education for Black Leaders, comunidad ahora mismo, como sabéis, en el centro de mira en Estados Unidos por todo lo que ha pasado políticamente allí, y cómo este programa pues ha creado la Universidad de Stanford ha creado este programa online para líderes afroamericanos, precisamente para desarrollar su desarrollo en liderazgo personal y organizacional, ¿no? O la Charles Darwin University en Australia, que lo que trata es de mantener y además transmitir lo que es la cultura y el conocimiento, en este caso de los indígenas, de su arte y de su sociedad, para que no se imponga, digamos, el modelo puramente occidental, ¿no? Cómo se está trabajando precisamente para guardar y mantener esa diversidad cultural. O, por supuesto, cuando hablamos de diversidad, el debate en torno al género, ¿no? Y hay iniciativas interesantísimas, tanto como en el caso de la Universidad de Vigo y Diputación de Pontevedra, para visibilizar precisamente a referentes femeninas, profesionales STEM. Cuando hablamos de STEM, para los que no conozcáis, es el término que se está utilizando para formación en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas. Son las siglas de las palabras de estas disciplinas en inglés. Y ha creado una cátedra de feminismos 4.0 para buscar referentes en estas disciplinas para las mujeres, ¿no? Líderes de estas disciplinas, que a veces se asocian estas disciplinas solamente a formación masculina, ¿no? Y GAY, que es una comunidad educativa para concienciar sobre la educación, la importancia de la educación LGTBI, que ha creado, junto con Erasmus+, ha creado este programa, este toolkit digital dirigido a adolescentes, para que entiendan que vivimos en una sociedad cada día más diversa y que, por lo tanto, hay que fomentar el respeto al diferente. Y cuando hablamos también de diversidad, no se nos puede olvidar tampoco, ¿no? Esa brecha digital, la diversidad, que a veces las condiciones económicas en una sociedad como la nuestra pues está produciendo por el acceso a ordenadores o incluso a la conexión, ¿no? Thinking Media, que es también una institución educativa, ha lanzado el Learning Blade para formación en STEM, pero lo ha hecho para, además, estos programas para Chromebooks, que permite a los alumnos acceder a estas clases sin necesidad de Internet, ¿no? Y siguiendo con STEM, esa señora que veis en la imagen, pues es la líder del Black Girls Movement y ha creado estas muñecas que se les llama Surprise Power Dolls, y que lo que hacen es que representan a mujeres culturalmente diversas en estas profesiones en áreas de STEM. Está la astronauta, está la científica, está la matemática, y se dirigen a las niñas con un lenguaje para entender cómo ellas han desarrollado esas muñecas, ¿no? Han desarrollado su formación en cada una de estas disciplinas. En definitiva, buscar esas referencias femeninas para impulsar el desarrollo de la educación en estas disciplinas a niñas que quieren dedicarse a ello, para animarlas a que se formen en estas competencias, en estos conocimientos. Siguiente bloque, dentro de esta dimensión humana, hemos dicho, la primera era imaginar. Bueno, pues vamos a ver esta parte de explorar, ¿no? Y dentro de la exploración entendemos la exploración en un sentido amplio, ¿no? Porque el ser humano, pues oye, hemos explorado la Luna, hemos explorado el Everest, hemos explorado la Antártida. En definitiva, explorar significa ser curiosos, ¿no? Y eso no se debe perder en la educación, no solamente cuando somos niños, sino la curiosidad debe ser una dimensión que nos hace realmente más humanos, ¿no? Explorar significa abrirse a entender nuevos espacios, nuevos escenarios en los que nos tenemos que defender, ¿no? O que tenemos que abordar. Y para ello es fundamental, pues, los espacios y el acompañamiento en el aprendizaje, para que sean espacios para explorar y aprender. Y hay una tendencia aquí, que es lo que vamos a llamar los Digital Playgrounds, y vamos a la segunda tendencia, que hablaremos de los Learning Spaces. ¿Qué llamamos los Digital Playgrounds? Bueno, pues vamos a verlo ahora, ¿no? Los seres humanos sienten pasión por aquello que aman. Por eso es fundamental saber dónde puede prosperar la pasión de cada individuo, ¿no? Eso es en lo que se debe basar la educación, para buscar efectivamente y provocar, realmente, explorar y provocar la pasión de cada uno de los individuos, ¿no? Y para eso se tiene que dar algo más que un aula. Se tiene que dar una experiencia, se tiene que conocer, se tiene que acompañar a esos estudiantes y también a potenciar aquello que aman, ¿no? Bueno, cuando hablamos de Digital Playgrounds, estamos hablando de espacios digitales para explorar y aprender, ¿no? Y claro, hay quien piensa que los niños solamente piensan en hamburguesas y en juegos. Bueno, pues efectivamente, por lo menos nos quedamos, no sé si con las hamburguesas, pero sí con los juegos, ¿no?
Claramente, los juegos se han convertido en una plataforma que puede ser utilizada con fines educativos. Y este es el gran reto. Claro que hay una pasión por los juegos. Bueno, pues hay iniciativas para sacar el máximo provecho realmente de estas plataformas de juego. Muchos de vosotros, si sois de una determinada edad más parecida a la mía, recordaréis el fenómeno de Second Life. Second Life se quedó ahí, no obtuvo el auge que se esperaba, pero al final creó en su momento una realidad que sigue estando vigente, que hay gente que sigue utilizando los avatares, y este es el caso del profesor Tom Wellstroff en la Universidad de California, que durante la pandemia ha recuperado ese Second Life, que aunque no funciona bien en móviles, lo ha compensado, lo ha complementado con Zoom para esas clases síncronas, pero ha creado este entorno mucho más divertido, si quieres, o basado en juegos, para dar estas clases sobre cultura digital. Y no solamente eso, sino que este señor ha utilizado otros videojuegos como Animal Crossing precisamente para formar, en este caso, concienciar a los niños sobre la importancia de que se protegieran frente al COVID y creó lo que llamaron la UCI Land, ¿no? ese espacio para concienciar sobre ello. Pero fijaros, estamos hablando de esa realidad inmersiva, y es que la realidad virtual es una herramienta que se ha creado o que permite crear esos espacios digitales alternativos. Esta escuela, la Digital Society School, que es en Ámsterdam, en colaboración con unos expertos en realidad virtual, han creado esta copia de su campus, que la han utilizado durante la pandemia para que tuvieran los estudiantes la percepción de que estaban yendo a clase físicamente, pero que ha venido, como todo lo que ha pasado durante este año, para quedarse. In response to the worldwide pandemic, we've had to move learning rapidly online. While online education offers the possibility for more diverse and flexible learning experiences, as well as wider audiences, we've lost the feeling of being together, on campus and in physical spaces. We miss the serendipitous encounters with peers and colleagues. What does it mean to be part of the Hogeschool van Amsterdam without the ability to be there? The hybrid campus offers the best of both digital and physical worlds. We created a digital twin of the HBA to recreate the sense of locatedness, foster a sense of place, produce embodied and shared experiences, and forge meaningful connections, without the limitations that life currently poses. By making use of the real as well as digital campus, with this hybrid campus, students and employees can experience being there. This leverages the power of a place and allows people to be part of a shared experience in multiple hybrid ways. Get in touch. How could the hybrid campus help you as an educator? Y cuando hablamos de realidad virtual, hablamos también de metaversos, ¿no? Los creadores de la plataforma educativa Engage han recibido $10 millones para crear Engage Oasis, que es ese metaverso de realidad virtual, donde se supone que se quiere recrear, ¿no? Ese punto de encuentro no solamente entre estudiantes y jóvenes profesionales, sino ese punto de encuentro entre empresa y estudiantes. In our short history, the Engage platform has become a trusted partner to some of the world's biggest brands and organizations. Having recently signed its 100th commercial client, Engage is rapidly becoming a leader in XR events and communications. We are about to embark on a new journey, one where businesses connect directly with their employees, their customers, and with one another. A journey where the impossible is made possible. A metaverse where business is mixed with pleasure and controlled by the professionals who utilize the platform. Welcome to the evolution of Engage. Welcome to Engage Oasis. Y fijaros lo que dice el propio Elon Musk, ¿no? Cuanto más se pueda gamificar el proceso de aprendizaje, mejor. Yo no tengo que animar a mis hijos a que jueguen a videojuegos, tengo que arrebatárselos. Yo creo que esto le pasa a Elon Musk y le pasan a todos los padres, casi en todo el planeta, cuando los niños tienen acceso a los videojuegos. Pues se trata de esto, ¿no? Si esa es una de sus pasiones, ¿por qué no utilizarla adecuadamente para poder convertirlo en espacios de educación o de formación?
Y cuando hablamos de juegos, ¿cómo no hablar de esta nueva tendencia, de este mercado que está moviendo cerca de 1.000 millones de dólares al año y que requiere además especialización y formación para quienes se quieran dedicar a lo que hemos llamado, lo que se ha llamado los eSports, ¿no? Y así, por ejemplo, la British eSports Association se ha asociado con la compañía de aprendizaje Pearson y ha creado un certificado en eSports. Y no han sido los únicos, porque como veis, la Universidad de Chichester y se ha asociado con Twitch para lanzar un grado en eSports, o la Universidad de Irvine en California ha lanzado el eSports Management Certificate Program. Entonces, que veamos cómo ya universidades de prestigio o distintos actores están empezando a formar a los futuros profesionales de este sector que ya está moviendo miles de millones. Bueno, y cuando hablamos de explorar, como decíamos, y crear esa exploración, o no solamente era un tema de crear esos digital playgrounds, sino también de crear espacios donde se pudiera promover esa experimentación, ¿no? Y aquí es la importancia, lo que vemos como la importancia del contexto del aprendizaje, tanto en los espacios, que cada vez son más versátiles, abiertos, y aquí tenéis alguna iniciativa, como en este caso en Perú, el ejemplo que hemos buscado, o proyectos de consultoría que se dedican a trabajar con universidades y escuelas para hacer el espacio completamente diferente a lo que el concepto de aula que tenemos en nuestras mentes, ¿no? Pero fijaros, cuando hablamos de espacios o de espacios de aprendizaje, no solamente tenemos que pensar en el espacio físico, sino también en el mundo virtual y en el acompañamiento en esta formación, en este aprendizaje continuo que requerimos para el ser humano, ¿no? Y hay iniciativas interesantísimas, en este caso de nuevos entrantes, startups tecnológicas vinculadas al sector de la educación, que están sacando, pues en este caso, aplicaciones de tutorías o mentores o profesores virtuales, ¿no? Es el caso de SnapAx y Studio, ¿no? Que son pues soluciones donde el alumno puede presentar mediante WhatsApp una tarea y él tiene acceso, pues como en el caso de SnapAx, a más de 35.000, más de 350.000 profesionales y que en menos de 30 segundos le han dado una respuesta a una tarea o le están acompañando. O iniciativas como GoStudent, que es la primera startup europea que ha sido ya valorada en más de 1.000 millones de dólares. Mediante una cuota mensual tienes acceso a tutores virtuales para niños entre 6 a jóvenes hasta 19 años. Y no son los únicos actores estas startups, es que los grandes actores tecnológicos, grandes players tecnológicos como Google, también están desarrollando soluciones orientadas a hacer más fácil la educación o herramientas para la educación de nuestros jóvenes, ¿no? En este caso está trabajando Google en una plataforma de inteligencia artificial donde justamente lo que se hace es integrar realmente la inteligencia artificial en el aprendizaje para los jóvenes, de manera que pueden ir documentándose en Google y les van, mediante inteligencia artificial, respondiendo la propia máquina a sus consultas para hacer una consulta mucho más orientada e individualizada. Pero claro, esto abre otro debate, que es el debate de la privacidad de los estudiantes. Y por eso en muchos campos está apareciendo un nuevo rol, una nueva profesión, como es el Chief Privacy Officer, ese director de privacidad de los entornos educativos, ¿no? Y cómo no hablar de blockchain, que también hemos hablado en otros sectores, ¿no? En este caso se está utilizando para las certificaciones digitales. De Bali, por ejemplo, nuestra escuela está certificando o emitiendo, mejor dicho, los certificados de nuestros alumnos en Ethereum, en blockchain, para que sea reconocimiento público de esa certificación y asegurar que esa certificación es real. Bueno, pues no solamente se permiten las certificaciones digitales, sino también blockchain se está utilizando para asegurar y proteger la propiedad intelectual de instituciones académicas, ¿no? Y además también nos permite crear esos tokens, ¿no? Esos activos digitales que sean monedas de cambio, en este caso en una comunidad entre profesores y alumnos, ¿no? Como es el caso de Student Coins. Pasamos a la siguiente dimensión. Hemos visto imaginar, explorar, pero hay que pensar. Y cuando hablamos de pensar, estamos hablando de esa reflexión filosófica, el humanismo del que tanto se está hablando en un mundo cada día más tecnologizado, ¿no?
Y hablar de humanismo significa también hablar de pensamiento crítico. Por eso aquí hemos recogido 3 tendencias. Lo que hemos llamado la filosofía as a way of life, es decir, la filosofía como guía democrática, ese humanismo en la era digital para tener una tecnología más humana y ese pensamiento crítico frente a un mundo cada día más complejo. Cuando hablamos de la filosofía como guía democrática, vamos a ver algunas iniciativas, porque es verdad que afortunadamente ya en casi todas las, sobre todo en las universidades americanas, en educación científica o en educaciones más vinculadas, perdón, en disciplinas más vinculadas con la ciencia, ¿no? Se está empezando a meter ya asignaturas relacionadas con el humanismo, toda la parte más filosófica, social o vinculada a la sociología o la antropología. Y sobre todo a la ética, porque nos hemos dado cuenta y nos estamos dando cuenta de la importancia de la ética en definición o en diseño de algoritmos tecnológicos o de esas máquinas que ya cada vez son casi tan inteligentes como los hombres, ¿no? Como los humanos, mejor dicho. Bueno, pues iniciativas para provocar el diálogo socrático, en este caso el Institute for Socratic Dialogue, que lo que es una fundación, es un equipo multidisciplinar, no solamente con filósofos, sino con empresarios, profesores, periodistas, analistas políticos, que están hablando de utilizar ese diálogo socrático para herramienta para promover una sociedad más humana y justa, ¿no? O iniciativas más particulares, ya no tan continuas en el tiempo, como las que realiza la University de la Wesleyan University en Estados Unidos, que ayuda a vivir en una vida saludable, una buena vida, ¿no? Y para ello recurre a cómo entendían los grecorromanos, los griegos, los romanos y los chinos, y también compararlo con la filosofía contemporánea en cuanto hablamos de cómo desarrollarnos para tener una vida plena. Y cuando hablamos de humanismo, tenemos que hablar de humanismo en un mundo tecnológico. La importancia de poner al humano en el centro para que sepa utilizar la tecnología y que no la tecnología nos arrastre, como siempre decimos aquí en The Place, como en la serie Black Mirror, hacia una sociedad o un mundo que a lo mejor no es el que deseamos. Bueno, pues tenemos que hablar de nuestra propia iniciativa, ¿no? En el informe, ¿cómo no vamos a hablar de lo que estamos haciendo nosotros mismos en este sentido? Para nosotros ha sido la pieza angular de un posicionamiento que queríamos en The Valley para tener ese espacio de exploración, de reflexión, de divulgación, de cómo estas tecnologías disruptivas están cambiando nuestra sociedad. Y ese es el espacio desde el que estoy hoy retransmitiendo, que estamos en este club al que normalmente asistís y que significa un lugar para el humanismo digital que llamamos, ¿no? Para pensar, para explorar y para hacer, para pasar a la acción. Así que, bueno, pues esta es nuestra referencia que afortunadamente todavía no ha sido muy replicada, pero que esperamos que se replique en otros países también, ¿no? Y hablamos de pensamiento crítico frente a la complejidad, ¿no? El pensamiento crítico, como dice Jonathan Haber, que es este investigador, lo que nos dice es que incluye varios componentes, como el pensamiento estructurado, habilidades lingüísticas, conocimiento del contexto, alfabetización mediática y cualidades como la humildad, la empatía y sobre todo la apertura de mente. Yo no veo el pensamiento crítico como una apertura de mente. Y hay incluso herramientas también para provocar ese pensamiento crítico. Las propias máquinas basadas en inteligencia artificial van respondiendo, haciendo preguntas y dando respuestas a estudiantes para provocar ese pensamiento crítico. Ese es el caso de Packback, o como tenéis en la imagen esos circulitos, que es el árbol Kialo Edu. Es una herramienta colaborativa para organizar realmente debates y mapas de argumentos online, ¿no? Pasamos a la siguiente dimensión, crear. Y cuando hablamos de crear, hablamos de creatividad. La creatividad como una forma, como decimos aquí, y parafraseando a Sir Ken Robinson, que es un escritor y asesor de innovación educativa, es como la forma más elevada de inteligencia. Y aquí es donde hablamos de 3 tendencias. El aprender haciendo, los makers, el aprender a emprender, los emprendedores, y más allá de las propias titulaciones, ese fenómeno que se está dando con los bootcamps 2.0, que ahora os explico qué es, para aquellos que no lo conozcáis, ¿no? Y cuando hablamos de makers y de aprender haciendo, es recuperar algo que ya demandan las empresas. ¿Cómo podemos prototipar? ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos pensar de una manera disruptiva, llevar esa idea a un prototipo y cómo podemos ejecutarla? Y además de una forma práctica para que nuestra mente asuma mucho mejor ese conocimiento que nos están impartiendo. Para que veáis cómo se está moviendo esto a nivel internacional, India, que es un referente, como muchos de vosotros sabréis, de programadores, de personas con una capacidad digital o conocimientos digitales y que se recurren muchas veces desde muchos países occidentales a
profesionales en este país, pues incluye en su política de educación nacional este aprendizaje aplicado, ¿no? Toda la formación se hace de una manera mucho más práctica que a veces en muchos países occidentales, ¿no? Por poner también un ejemplo de iniciativas que hay en países de nuestro entorno, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, la Makerversity es un espacio coworking, pero hacen programas de aprendizaje enfocados precisamente a trabajar en ese prototipado de ideas y en ese aprender haciendo, el que tanto se habla, pero que a veces se queda en un discurso muy teórico. Y hemos hablado de STEM, de esa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero la tendencia es meter la A y pasar de STEM a STEAM. Ese aprendizaje integrado donde todas estas disciplinas, pero con esa de arts, ¿vale? Se está empezando a trabajar de manera conjunta para incluso hacer titulaciones y especializaciones en este concepto de STEAM. Este es el caso de la Universidad de San Diego, que ofrece esa especialización en STEAM para alumnos que están haciendo el máster en educación, o una iniciativa que se inició en México, Robotics, que ha desarrollado este currículum 360 en STEAM para niños. El programa curricular permite a los alumnos entender los distintos conceptos técnicos relacionados con el STEM, como puede ser tren de engranaje, poleas, fricción, peso, gravedad. Todo ello, para hacerlo de una manera experimental y vivencial, hace que los alumnos puedan interiorizar estos conceptos y mecanismos. El programa aprender a emprender, ¿no? No solamente la formar para trabajar para otros, sino dar la posibilidad de emprender ese sueño de muchos emprendedores, ¿no? Bueno, algunas iniciativas como esta que tenéis en pantalla ayudan a estos estudiantes de educación superior a desarrollar habilidades precisamente a través de lo que han llamado el currículo de emprendimiento experiencial. Es una iniciativa que se llama teachingentrepreneurship.org y que es interesantísimo para certificarse en emprendimiento. Pero hay incluso grados, como el grado Lane, que está basado en un modelo de aprendizaje finlandés, que es un grado en liderazgo entre emprendimiento e innovación, y que la carrera se basa, o el grado se basa realmente en la formación desde el primer día, en plantear retos, y los alumnos tienen que construir una empresa, una startup. Y durante los años que dura el grado, tienen que generar negocio y son evaluados en función del negocio que ha generado esa startup. Se les distribuyen grupos de trabajo que acaban siendo los socios de esa compañía. Por lo tanto, es un aprendizaje learning by doing, es un emprendimiento en equipo, y además hacen viajes internacionales para desarrollar esa startup en distintos entornos, para que entiendan que esa diversidad cultural también se aplica a los negocios y tienen que entenderla para globalizar su negocio, ese que han emprendido a través de esa startup, ¿no? Y hablamos también, dentro de crear y prototipar, de estos bootcamps 2.0, ¿no? Es una educación en muy periodo corto de tiempo, una formación, un aprendizaje, mejor dicho, en muy corto periodo de tiempo, que se forman en habilidades o competencias transversales o muy específicas para el desarrollo de un conocimiento que es relevante para las empresas. Por eso se suelen utilizar para profesiones más o para conocimientos más tecnológicos, pero también se empieza a utilizar para esas habilidades blandas, ¿no? Bueno, pues para que veamos las posibilidades que ofrecen estas formaciones más técnicas, desde ahora hasta el 2025, según este estudio de Microsoft, nos dice que se van a crear 145 millones de nuevos puestos de trabajo de IT, data y desarrollo web. Es verdad que van a desaparecer puestos de trabajo en la automatización, pero fijaros las estimaciones que se hacen de nuevas posiciones y nuevas posibilidades de puestos de trabajo, ¿no? Bueno, por poneros un ejemplo, en este caso de la Universidad Alfonso X el Sabio, que adquirió de Bali recientemente, justamente se ha hecho un acuerdo con Ironhack, que son líderes aquí en España en el tema de Bootcamps 2.0, para completar la formación de alumnos de ingeniería con bootcamps en Data Analytics, en DevOps, en UX Design o en inteligencia artificial, ¿no? Como dice la BBC, se ha convertido también en una alternativa también a educación o programas más largos para conseguir realmente una educación más práctica, ¿no? También.
Pero, como os decía, no solamente hay iniciativas de bootcamps vinculados a profesiones más tecnológicas o desarrollo de retos tecnológicos, y ahí pues están Juno, Lighthouse Lab o Flatiron School en Nueva York, pero también, como en el caso de existen bootcamps como Empathy Bootcamp o los que está haciendo LinkedIn precisamente de bootcamps relativos a la creatividad, ¿no? Colaborar. Es difícil pensar que como seres humanos no vamos a colaborar, no vamos a compartir, no vamos a aprender en comunidad. Aquí vemos dos tendencias: aprendizaje social, nuevas formas de colaboración educativa y nuevas herramientas para que sean posibles esa colaboración. Y dentro de la parte de aprendizaje social nos vamos a quedar con ejemplos como lo que está haciendo la Digital Society School en Ámsterdam, que antes nombrábamos, también como otro de los indicios, que está creando grupos multidisciplinares, mezclando a diseñadores, programadores, investigadores, en este caso para abordar nada menos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, esa Agenda 2030 europea, o iniciativas como la que se ha llamado RISE, que es esa Responsible AI for Social Education, que es como una investigación del MIT para promover esa comprensión y hacer fácil y divulgar qué significa la inteligencia artificial y el uso que se está haciendo, que se debe hacer en todos los segmentos de la sociedad, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas herramientas para aprender en comunidad, nos fijaremos en 4 bloques, ¿no? Porque no solamente se trata de transformar el contenido en esa educación compartida, sino que se trata también de adaptar esos formatos a la nueva realidad online. Yo creo que lo hemos visto todos con el modelos híbridos que llamábamos durante la pandemia, ¿no? Ese modelo en el que el alumno, la conveniencia o por temas sanitarios, se tenía que quedar en casa y tenía que tener una experiencia en remoto. Bueno, no consistía en reproducir solamente en streaming la clase del profesor, sino que realmente se buscaba, cuando se han buscado esos modelos híbridos y se podía buscar esa presencialidad y la presencialidad remota y tener una clase donde se tenían alumnos en presencial físicamente y alumnos en presencial remoto, hay que buscar esa experiencia educativa, de interrelación con el profesor, de que los alumnos que están en casa pudieran realmente interactuar sin micrófonos y de la misma forma, los que están físicamente sin micrófonos, sin necesidad de utilizar un micrófono para que los oyeran en casa, buscar soluciones tecnológicas que ya están disponibles para que tengamos micrófono de ambiente, para que tengamos varias cámaras, para que realmente sea inmersivo y el alumno que está en remoto pues tenga un formato que le reproduzca la experiencia que tendría en una clase en directo físicamente, ¿no? Aulas virtuales para facilitar también la atención personalizada, ¿no? Que es otra de las claves que hay que cuidar en esa formación compartida, ¿no? Esa colaboración. O inteligencia artificial, el servicio del aprendizaje para facilitar esos procesos como veíamos, ¿no? O en una educación proactiva, esos modelos más blended, donde el alumno se forma de forma asíncrona, se prepara los conocimientos de forma individual, pero luego en la clase, aunque sea virtual, en esa aula virtual, a través de herramientas colaborativas, se tiene el debate con el profesor y con el resto de compañeros. Y claro, hablar de colaboración y de nuevas herramientas, y no hablar de lo que pasa en redes sociales. Antes veíamos cómo las plataformas de gaming se estaban utilizando para crear nuevos entornos formativos, y también hay iniciativas interesantísimas pues en redes tan conocidas y tan populares entre los chavales más jóvenes y no tan jóvenes, como TikTok, ¿no? Y TikTok está muy concienciado de esto y ha puesto en marcha campañas e iniciativas como las que tenéis en pantalla, ¿no? Learn on TikTok o Did You Know han sido 2 campañas que ha montado en 2020 TikTok en colaboración con 800 creadores de contenido, donde encontramos a educadores, expertos y también organizaciones sin ánimo de lucro para empezar a impartir píldoras de contenido para los jóvenes que están en esta red social. O la campaña de EduTalk ex campus, que son acuerdos con instituciones educativas de prestigio y lo que pretenden es promover ese conocimiento a través de la creación de contenido, ¿no? Y claro, hay una duda: si eso es la pasión y esa es la forma de interrelacionarse y esa es la forma de consumir contenidos por parte de nuestros chavales más jóvenes, ¿se tienen que convertir los profesores en streamers? Bueno, lo dejamos como pregunta. Posiblemente va a cambiar también la forma de enseñar y cómo también los comunicadores, los profesores, perdón, se tienen que convertir en comunicadores que capten la atención de los alumnos y que busquen fórmulas diferentes, formatos diferentes para enseñar sus conocimientos. Este es un caso interesante de Di Chen, que es un profesor de matemáticas en Canadá, que está utilizando Twitch como herramienta y donde está teniendo cada vez más éxito con alumnos, y utiliza esta nueva plataforma realmente para la formación, ¿no?
Y si estamos hablando de gaming y pasar de gaming a las aulas, un caso interesantísimo como Discord, que seguramente a lo mejor muchos de vosotros no conocéis, pero vuestros hijos estoy seguro que sí, que utilizan este chat o esta plataforma de chat que se utiliza en principio muy popular entre comunidades de gamers y que ahora también se está utilizando para aulas virtuales, ¿no? No solamente por su utilización del texto, sino también te permite canales de voz o interactuar ahora a través de links compartidos, GIFs o emojis, ¿no? Crecer. Cuando hablamos de crecer, es representar el desarrollo continuo. Estamos hablando todo el rato de desarrollar la educación como una pieza angular para el desarrollo de un individuo en sociedad, para hacer una sociedad más justa, más tolerante, más diversa, más democrática. En definitiva, es una pieza angular para el desarrollo de una sociedad tal como la imaginamos. Pero en ese aprendizaje no solamente podemos hablar de conocimientos, lo que se llaman las hard skills, ¿no? Esas habilidades duras que se llaman en inglés, sino que hablaremos de esas habilidades más blandas, y cuando hablamos de habilidades blandas estamos hablando de soft skills, estamos hablando de habilidades y competencias para ese aprendizaje continuo como individuos, y además con iniciativas, que es otra de las tendencias para crecer, que es un mundo en el que vamos a aprender esa formación continua, la llamada lifelong learning, microcertificados y un aprendizaje de alta velocidad. Cuando hablamos de skills, estamos hablando, y de soft skills en concreto, estamos hablando de iniciativas de cómo desarrollar competencias para un nuevo entorno, en donde es necesario entender que vivimos un mundo mucho más colaborativo, donde los líderes tienen que trabajar en un liderazgo mucho más participativo, donde hay que asumir la incertidumbre como forma de vida, donde tenemos que tener una respuesta, una agilidad en la toma de decisiones y una insunción, como decía, a la incertidumbre, porque nos hemos dado cuenta que estamos en ese entorno cada día más vulnerable, más complejo, más cambiante, y nos dimos cuenta, desgraciadamente, con la pandemia, que teníamos que reinventarnos en apenas semanas. Resiliencia, inteligencia emocional, adaptación al cambio, pensamiento crítico, confianza, persuasión, escucha activa, son competencias que trata el propio LinkedIn como red social, que se ha involucrado incluso en crear un máster in demand professional soft skills, ¿vale? Para precisamente promover estas soft skills, estas habilidades y competencias blandas. Fijaros también cómo se pueden desarrollar competencias a través de las nuevas tecnologías. Esta universidad, la JFF Labs y SAP, han creado un piloto para un aprendizaje inmersivo, precisamente para comunidades con menos capacidades económicas, y lo que trata es de formar a niños a través de la realidad inmersiva porque realmente se ha comprobado, según este informe de Pricewaterhouse, en que se involucra mucho más o se conecta mucho más con el contenido, estos niños, la concentración es 4 veces mayor y adquieren una mayor confianza en sí mismos, ¿no? Entonces, fijaros cómo se puede desarrollar nuevas competencias, nuevas habilidades, utilizando las nuevas tecnologías. Fijaos, hoy por hoy el 46% de las empresas españolas tiene problemas para encontrar perfiles digitales. Fijaros el mundo que nos viene por delante, ¿no? Y hablamos de soft skills, pero tenemos que hablar también de hard skills, la formación en estas nuevas tecnologías, porque si estamos hablando de que esto es un mundo real, tenemos que educar a los nuevos jóvenes o a los profesionales para que tengan formación en ello. Hablábamos del blockchain. ¿Qué es esto del blockchain? Esas cadenas de bloques, esa trazabilidad de la información que se estaba utilizando en el sector educativo, pero también, como sabéis, en el mundo económico, con las criptomonedas o en la alimentación, como veíamos aquí en nuestro informe de alimentación recientemente, ¿no? Bueno, el MIT ya ofrece cursos de 6 semanas en blockchain. Harvard está exponiendo a sus estudiantes de finanzas las implicaciones sociales y legales de este sistema financiero descentralizado. O la Cornell University ofrece lo que llaman los Blockchain Essentials, que son que trata de resolver qué problemas resuelve esta tecnología y cómo se puede aplicar en los distintos negocios, ¿no? Y fijaos, hay un movimiento claramente de las principales universidades en inversión en programas de inteligencia artificial, porque ya en todos los niveles, como veis en el gráfico, desde cursos cortos para bachelors o para másters, es decir, para estudiantes de grado o para másters de posgrado, el machine learning se ha convertido ya casi, ese aprendizaje de máquinas es una competencia clave, competencia dura clave en el desarrollo profesional, y muy importante el inicio, como os decía antes, de la conciencia de que la ética es necesaria en la programación de inteligencia artificial, y está siendo una disciplina muy demandada y muy significativa en las ofertas educativas.
Y fijémonos, es que además formar a nuestros jóvenes y a nuestros niños en estas nuevas competencias, en estos nuevos conocimientos, estas competencias duras, estos conocimientos, por ejemplo, el aprender a programar, pues como dicen los expertos, supone formarles en desarrollo de la lógica, en la resolución de problemas, en la visión espacial, estratégica, en la capacidad de planificación o en el pensamiento crítico, ¿no? Y cuando decíamos esta tendencia en no me pares, porque estamos en una necesidad de formación continua, pues incluimos aquí todos los movimientos de nuevos entrantes o hacemos hincapié en los nuevos entrantes que están apareciendo en este concepto de formación continua, ¿no? De lifelong learning o microcertificados o high speed education. Fijaros, el movimiento que ha habido en 2020, ¿no? Las startups de EdTech, estas startups tecnológicas vinculadas a la educación, recaudaron en todo el mundo en inversiones 10.760 millones de dólares frente simplemente al año anterior, que eran 4.700. Y es que hay un mundo de los microcertificados. Es verdad que tenemos que educar en una educación o tenemos que ayudar a realizar un aprendizaje para una educación mucho más transversal, pero es verdad que hay un movimiento de microcertificado que no es tanto la titulación en sí, sino la preparación de forma rápida de contenidos que sean relevantes para las empresas y, como hablamos antes con los bootcamps, que sea una certificación, un aprendizaje muy rápido, muy práctico y que sirva para esa formación continua. Y hay movimientos interesantes como la plataforma Guild, que está dirigida en concreto a empresas, ¿no? A que las empresas formen a sus trabajadores completando formación que a lo mejor no tienen y que tengan que adquirir nuevas competencias. Y hay empresas que están trabajando con esta plataforma en Inglaterra, pues como Walmart o como Disney, ¿no? Fijaros, os decía esos microcertificados por los grandes players como Google, como LinkedIn, como Salesforce o Microsoft, que pues han invertido en esos programas de microcertificación. Incluso se están creando consorcios entre las universidades para crear plataformas que acrediten esa formación, ¿no? Y fijaos, es que este es un mercado que no hace más que empezar, se está con crecimientos exponenciales que multiplicarán por 2 en los próximos 3 a 5 años, ¿no? Y por último, la última dimensión humana en la que hemos clasificado las tendencias, ¿no? Trascender. Y aquí es todo el mundo de la naturaleza, ¿no? Claro, estamos hablando todo el rato de desafíos como el cambio climático, como esa pérdida de la biodiversidad, y sin embargo, ¿qué iniciativas hay para acercar más al humano a la naturaleza? Bueno, la naturaleza como maestra es una de las nuevas tendencias que hemos identificado. Educar, muy importante en el autoconocimiento. Si estamos pidiendo el desarrollo o la educación como una piedra angular para el desarrollo del ciudadano, ¿cómo no empezar por el autoconocimiento, mirarnos a nosotros mismos? Y la importancia de la mentoría, ese cambio de papel del profesor a un mentor, alguien que acompaña en este proceso de aprendizaje continuo. Tenemos que considerar, lo que ha dicho en Futures of Education la UNESCO, tenemos que considerar también lo que significa ser humano en la era de la rápida transformación tecnológica. La educación es una de las formas cruciales con las que nos relacionamos en un mundo que trasciende el humano. Y hay iniciativas interesantísimas de aprender de la naturaleza, ¿no? Y cuando hablamos de aprender en la naturaleza, hablaremos de 4 claves. Aprendizaje en ese lugar, ¿no? La riqueza del lugar, la observación de la naturaleza, y veremos iniciativas en este sentido. The sky is the limit, es decir, quitemos la pantalla, quitemos el aula, vayamos a la propia naturaleza, el dar las clases en la propia naturaleza, como hay algunas iniciativas. Aprendizaje dinámico, y porque realmente no todo se puede controlar, y eso es el gran aprendizaje para el ser humano, que la tecnología la puede controlar, pero la naturaleza no. Y la conexión, precisamente por la energía que genera, ¿no? Bueno, iniciativas interesantes, Nature Friendly Schools en Inglaterra, más de 30.000 alumnos, se han implantado 90 escuelas, se han formado 500 docentes y la idea es formar estos 30.000 alumnos con pocos recursos para que aprendan jugando con la naturaleza y en la naturaleza. EcoSchools es un programa quizás el mayor mundial de escuelas sostenibles que tiene ya presencia en 70 países y iniciativas que se están haciendo para ese aprendizaje para la naturaleza, precisamente para responder al cambio climático, a la pérdida de biodiversidad, para la destrucción medioambiental, y hay iniciativas interesantísimas como veis en pantalla. Y os traigo este ejemplo que a mí me gusta casi para acabar la presentación, que es de Green School en Bali, que se ha convertido en un movimiento más que solamente una tipología de escuela, que es un movimiento global de educación
tiene un plan de estudios que se llama Vivo y que educa a los futuros líderes verdes, vamos a decir, para afrontar los problemas de este planeta que estamos viendo ya que son una realidad. Innovation is the action of creating new ideas for a better future. New applications of simplicity. Trying new methods in hopes to learn something new. Moving forward as a society, discovering new things. Creating for a better future. Putting ideas into action. New ideas and collaboration. An equal and peaceful world. In peace and free of trash. I want to live in a world with more optimism. Sustainable and open to many different kinds of people. Where everyone's equal and where there's opportunity for everyone. Where we can understand each other's perspectives. Where we are all united, working together, and innovating. By conscious consumption and consumerism. To talk to people and educate people. We need to stop polluting our oceans. Mutual respect and harmony. We invite you, young green leaders from all over the world, to come to Green School and join us in making our planet sustainable. Bueno, hay esperanza, ¿no? Y educar para el autoconocimiento, como decíamos, ¿no? Y hay iniciativas para dar sesiones de mindfulness incluso en la Universidad de Harvard, dejaros la concienciación, o iniciativas interesantes como esta School of Life, que precisamente ofrece formación y asesoramiento sobre temas de la vida, ¿no? Cómo trabajar las emociones en la oficina, cómo desarrollar habilidades para funcionar con eficacia, y que parecen pequeñas librerías, pequeños establecimientos, pero se han reproducido desde Londres hasta México, pasando por París, Berlín o Estambul, ¿no? Y no podemos cerrar este informe y esta tendencia de trascender sin el papel del profesorado, ¿no? Y es que se convierten en auténticos mentores, en acompañar en ese aprendizaje continuo, a los que se les exige mucho, a veces se les paga poco, y es verdad que realmente se convierte en una pieza fundamental y que no van a desaparecer ni a pesar del uso de las nuevas tecnologías. Incluso detrás de esos robots que veíamos al principio, va a seguir siendo necesario esta figura del mentor. Hay iniciativas interesantes como 4.0, que es, según este grupo de medios Fast Company, una de las 10 startups de educación más innovadoras del 2001, que está ya acelerando ideas de negocio alrededor de la educación, están invirtiendo en modelos educativos centrados en esa comunidad, ¿no? Donde el papel del profesor es clave, ¿no? Y se está invirtiendo, por tanto, en preparar a esos nuevos docentes. Y hay muchas herramientas para los profesores y también para la evaluación de los propios profesores. Aquí tenéis algunas de ellas. Las 4 P's del MIT, Project, Passion, Peers and Play, o cómo se trabaja en ciencia computacional a través de una perspectiva creativa y gamificada, o cómo hay herramientas para evaluar al mentor, ¿no? De nuevo están esas EdTech startups que se están produciendo, se están creando precisamente para ayudar a formar o como herramientas para el mentor. Y es un informe amplio. Yo os he hecho un paseo por estas dimensiones humanas donde hemos clasificado las tendencias, imaginar, en explorar, en pensar, crear, en crecer y en trascender. Pero si tuviéramos que resumir todo este informe, me quedo con 12 ideas que resumen también esas 12 tendencias, ¿no? El giro que ha dado la pandemia, más que adaptar el contenido al nuevo formato, hay que reimaginar el formato, como os decía, no solamente el contenido, sino de la forma en la que buscamos esa experiencia, que es verdad que existía una visión mucho más compartida de lo que parecía y que tenemos que llevarla a la acción. Es una visión compartida, pero se necesitan esos espacios y esas formas que lo hagan posible. El secreto, como decía Josep María Esquirol, pues está en el cómo, ¿no? Es esa visión más holística, accesible, inclusiva, de educación, y que es posible innovar, que hay que volver a lo esencial, y que nos estamos dando cuenta que afortunadamente se está haciendo, cómo reivindicar estas dimensiones humanas que son el eje de todo el informe en la educación y que nos permiten además trascender como seres humanos, a diferencia de la tecnología, y también cómo utilizar esa naturaleza, esa transición sistémica, no solamente porque vengan nuevos disruptores que hackeen el sistema, sino también porque los propios actores principales
tienen que trabajar en competencias interpersonales, intrapersonales y cognitivas y conectarlas con los valores. Hay que repensar los espacios, uniendo lo físico y lo digital a través de esos playgrounds que impulsan la cooperación y que hemos visto en el informe. Que hay que poner al humano en el centro con ese pensamiento crítico para educar en democracia, en diversidad y en humanismo. Que hay que tener una visión más holística, más allá de memorizar, más allá de certificado. Que es necesario experimentar, crear, prototipar, aprender haciendo. Que es necesario para el desarrollo como humanos de compartir para evolucionar en sociedad, y ahí las iniciativas y tecnologías que se ponen, o herramientas que se ponen a disposición a través de las redes sociales, el gaming, los bootcamps o comunidades online. Que hay que desarrollar que al individuo en su vida, no solamente profesional, sino personal, ¿no? Y de ahí la importancia de educar en habilidades y competencias para este nuevo entorno y sobre todo para ese nuevo humano que tiene que trabajar en un mundo cada día más tecnológico. Que hay una tendencia clara de apuesta por este sector, y eso es importante porque no me imagino una sociedad sin una apuesta por la educación en todos sus ámbitos, y hay inversiones en EdTech, en estos microcertificados, en estas iniciativas en modelos híbridos, pero que además la revolución está para hacer y hay que desarrollar a la persona en aquellas dimensiones que nos hacen humanos, como decíamos, ¿no? Pero que eso lo tenemos que hacer de la mano de mentores. Por tanto, hemos imaginado, o espero que en este viaje que hemos hecho juntos de la mano de las tecnologías disruptivas nos hayamos dado cuenta que este informe pretende imaginar, pretende colaborar, crear, desarrollar, colaborar, experimentar, trascender, crecer, desarrollar todas estas dimensiones humanas para ser simplemente personas. Así que nada más, muchísimas gracias, ha sido un placer acompañaros. Y bueno, pues a vuestra disposición en privado para atender cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Juan Luis. Por favor, no os vayáis 2 segunditos. Sé que es un poquito tarde y es una hora complicada, pero es que lo que os tengo que decir es muy importante, porque podemos ayudar a mucha gente. Así que 2 minutitos nada más. En The Valley tenemos el compromiso de apoyar a una generación marcada por la pandemia, por una realidad cambiante. Nuestro compromiso, nuestro propósito es trabajar por un futuro que sea más digital, más solidario, más sostenible e igualitario. Por eso hemos creado nuestro Next Generation Plan. Queremos derribar las barreras que impiden a la gente aproximarse a la educación y a la formación. Y una gran barrera muchas veces es el tema económico. Hemos creado este plan con este propósito que os decía, y es un plan que se asienta sobre 3 palancas. Una parte que le llamamos flexiplan, porque entendemos que con esta realidad, que como digo varias veces es cambiante, estamos en momentos que unas veces por situación de conciliación, por problemas de salud, muchas veces son impedimentos para querer embarcarnos en una formación que dura muchos meses. Pues nosotros tenemos un plan que se adapta a ti, a tu vida. También nuestro pilar de la financiación, una financiación con un 0% de intereses y, por supuesto, nuestro programa de becas. Apostamos por, como ha dicho Juan Luis, para que sea un mundo académico y educativo solidario y muy igualitario. Por eso hemos querido trabajar para poder ayudar a distintos colectivos que consideramos que pueden estar, con más riesgo, que puedan ser más vulnerables. Uno de ellos es los mayores de 50 años que se han podido ver desbancados un poquito y apartados del mundo laboral. Otro colectivo es el tema de las mujeres que aparcaron su profesión durante un tiempo por temas de conciliación y ahora quieren reengancharse y volver al mercado laboral. También tenemos este plan para ayudar a los jóvenes que tienen que buscar su primer empleo. Otro de los colectivos es aquellas personas con algún tipo de discapacidad. Apostamos por la neurodiversidad también para que encuentren esa formación que les permita dar el paso para integrarse y formar parte de los equipos en las empresas. Apostamos también por aquellas profesiones que están muy vinculadas a la tecnología. Y por último, ese colectivo, ese grupo de emprendedores que tienen un proyecto
que consideramos que puede tener un impacto social, que quieran transformar el mercado. Lo he dicho muy rápido porque no quería robaros mucho tiempo, pero esto de verdad que es interesante, es muy importante y además nos ilusiona muchísimo el haberlo podido desarrollar y el haberlo podido sacar. Aquí tenéis el código QR, por si os interesa a vosotros o por si conocéis a alguien que está en una situación pues de optar a estas 3 palancas y a estas becas del 25, del 50, del 75 y de hasta el 100% de la cuantía del curso, del programa. Sin más, me despido. El día 30, Rafa Sañudo nos va a hablar sobre reinventarnos. Y aquí, en The Place, donde el futuro ya es presente. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Gracias.